Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar entonces comienzo a la sesión de hoy. En la clase pasada, o sea, el viernes, habíamos quedado en los contaminantes de los alimentos, hablando principalmente de los contaminantes de tipo físico. Hicimos algunas aclaraciones, vimos cómo o cuáles son las condiciones de los manipuladores de alimentos para evitar este tipo de riesgos. Hoy vamos a ver los contaminantes químicos y los biológicos hasta donde alcancemos. Para hablar de los contaminantes químicos, pues hay otras consideraciones. Ya aquí no va solo la imagen de un restaurante, porque de pronto puede aparecer un cabello, un pelo, sino que aquí ya podemos comprometer la vida. No quiere decir eso que los contaminantes físicos no sean peligrosos. Claro, pueden generar una urgencia médica. Un clavo, una espina, un vidrio, obviamente puede llegar a provocar la muerte, pero los contaminantes químicos pues son obviamente más difíciles de detectar. Podemos estar, digamos, atentando contra la vida de alguna forma, a largo plazo, a corto plazo, eso lo vamos a ver ya en un segundo. Los contaminantes físicos son, como su nombre lo dice, sustancias químicas que son ajenas al alimento y que por alguna razón están presentes dentro de él. Vamos a hablar de 4 tipos de contaminantes físicos o 4 ejemplos de contaminantes físicos. Los primeros contaminantes, perdón, químicos de los que vamos a hablar son los derivados de los productos de limpieza y desinfección. Ejemplo, el cloro, el límpido, el limpiador de pisos, venenos que tengamos de pronto, o productos para fumigar, para desinfectar, amonios cuaternarios, ácidos, bueno, cualquier tipo de estos productos químicos lo vamos a enmarcar acá. La resolución 2674 es bastante explícita en mencionar que una de las condiciones que tenemos nosotros para almacenar estos productos de limpieza es bajo ciertas condiciones que están enumeradas. La primera condición que nos exige la normatividad es el hecho de que las sustancias químicas que nosotros utilicemos deben siempre estar rotuladas. ¿A qué me refiero con rotuladas? Que debe tener claro, bien sea donde se almacene o en el mismo tarro, decir cloro a tal porcentaje, eso debe estar ahí presente y grande. ¿Esto por qué? Principalmente porque se pueden presentar errores o accidentes a la hora de manipular los productos de limpieza y desinfección. Hay una realidad y es que nosotros como colombianos somos felices reciclando todo. Eso es se los digo de alguna manera, eso va innato en nuestra idiosincrasia. Todo nosotros somos felices reutilizando. Pues los productos, las botellas y todo esto, nosotros somos felices porque ahí podemos echar miles de cosas. Pero a veces somos un poco imprudentes en depositar en estos recipientes sustancias que pueden llegar a generar una confusión y pueden generar la muerte. He escuchado muchísimas historias, ustedes pueden ver por las noticias, una mamá que porque le pareció muy chistoso empacó gasolina en una botella de spray, por ejemplo. Entonces, obviamente un niño que no sabe que hay gasolina, abrió inocentemente la botella y se tomó la gasolina. Un niño de esos, pues, tuvo una intoxicación, posiblemente la muerte, o algún tipo de secuelas graves pudo haber contraído. Esto son prácticas que nosotros no debemos hacer, no debemos practicar porque pues pueden poner en riesgo la vida de alguien. Si lo vamos a hacer porque reenvasamos en algún otro producto, pues siempre debemos, ya lo habíamos visto la clase pasada para evitar que reciclen las botellas plásticas y vuelvan a empacar gaseosa, quitarle la etiqueta, es lo primero. Y lo segundo es que si vamos a empacar cloro, alguna sustancia aromatizante de pisos, cualquier cosa que sea, debemos rotularla y poner el producto, ponerlo con marcador el producto que estamos utilizando. Los productos de limpieza y desinfección también pueden generar que cuando se utilizan de la manera indebida,
queden trazas en el producto que lo puedan contaminar. Esto es muy común a la hora de utilizar límpido o utilizar cloro para desinfectar frutas y verduras. Nos pasamos de las dosificaciones adecuadas, eso lo vamos a ver en la última clase, cómo preparar esa dosificación. Y nos excedemos contaminando el producto. Entonces el producto queda con trazas o queda con residuos de estos desinfectantes que a la hora de consumirlos pueden también causarnos algún tipo de intoxicación. Esto hablando frente a los productos de limpieza. Entonces, prácticas que debemos tener claras, siempre debemos rotularlos, uno. Dos, tenerlos siempre en sitios alejados del alcance de los niños o de los adultos mayores. A veces los adultos mayores pueden llegar o se pueden llegar a presentar mayor cantidad de accidentes debido a que pues, sus papilas gustativas y su gusto pues está un poco disminuido por la edad y pueden llegar a no detectar una sustancia extraña. Voy a poner un ejemplo que pasó en un asilo de ancianos, en un hogar geriátrico. Uno de los abuelos tenía gastritis y la familia le había llevado gelatinas, de esa gelatina royal o gelada, para que las echara en agua, las disolviera y se las tomara, que es que era muy bueno para la gastritis. Y el adulto mayor, este abuelito, estaba haciendo eso. Les llevaban la gelatina, las preparaba y le dejaban el vasito servido en la cocina para que él llegara y se lo tomara y se lo dejaban preparar. Esta gelatina pues no estaba coagulada ni nada, simplemente era en agua y él se la tomaba así. Le habían dicho que era muy bueno para la gastritis. Este hogar, la señora del aseo, era por pisos, en cada piso dejaba un vasito desechable, como se los dejaban al señor, pero se lo dejaban con aromatizante de pisos, con Zampic o estos productos. Ese Zampic lo dejaban en un vasito desechable para que la persona, para tasarlo, para medirlo, para que la persona que iba a hacer el aseo del turno de la noche o de la mañana, pues no tuviera que ir al tarro y empezar a sacar, que eso pues generaba un descontrol en el gasto del producto. Y dejaba un vasito servido. ¿Cómo le parece que este adulto mayor, en vez de tomarse su gelatina en agua, se tomó el vaso de Zampic? El paciente falleció, obviamente no al tiempo, pero después de los lavados gástricos empezó un deterioro de su salud y para los 15 días murió, 20 días murió. ¿Esto qué nos enseña? Simplemente que es una realidad. Nosotros podemos llegar a confundir un producto de limpieza con un alimento por X o Y motivo. No tenemos gusto en ese momento, tenemos gripa, tenemos COVID, ancianos, en fin, y eso puede generar una intoxicación. Ustedes han visto siempre que en los supermercados las hileras o las filas donde están los productos, los jabones, los límpidos, todo esto, esos productos están siempre en un lado muy distante de los productos de panadería y de los granos. ¿Por qué? Porque los alimentos también tienen la capacidad de absorber olores y sabores. Entonces, si yo dejo junto el pan, por ejemplo, con el jabón en polvo, al cabo de 1 o 2 horas el pan va a empezar a saber a jabón en polvo. Entonces va a saber a brisa marina, bueno, cualquiera de esas cosas, y va a perder pues, sus propiedades propias y puede generar en estos casos también algún tipo de intoxicación. Claro, entonces separar los productos, no pueden estar juntos nunca, rotulados y deben estar alejados de la zona donde están los alimentos, ojalá con tapa y si fuera posible con llave, para que no la puedan por accidente consumir como un alimento. ¿Listo? Eso es haciendo referencia a los productos de limpieza. Vamos a hablar de un segundo, que son, lo pongo aquí como agricultura orgánica, pero en términos generales o a ciencia cierta, serían, lo voy a poner aquí, lo voy a cambiar de una vez, los agroquímicos. Los agroquímicos son sustancias químicas, obviamente, que son utilizadas para el agro.
posiblemente aquí hayan personas que tengan relación con la agricultura, que hayan trabajado el campo. No me dejan mentir cuando les digo que estos productos agroquímicos son muy fuertes. Son productos, en algunos casos, que tienen unas contraindicaciones para su aplicación, como máscaras y todo, porque realmente tienen una dosis letal. O sea, con un agroquímico de estos fácilmente se puede matar a una persona. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que reconocer en estos productos? Estos productos muchas veces por desconocimiento o por dolo, yo me atrevería a decir más que es por desconocimiento, los utilizan indiscriminadamente, dejando trazas de estos productos en los alimentos. ¿Por qué trazas? Porque al yo utilizar, voy a poner un ejemplo, tengo, no sé, tengo una huerta con repollos y con lechugas, por ejemplo. Y al repollo y la lechuga hay una plaga que es una mariposita blanca. Es un gusanito que se empieza a comer la hoja y ese gusanito pues daña la hojita y termina siendo una mariposita blanca lo más de bonita, pero pues daña el cultivo. Para eso pues yo tengo una posibilidad y es utilizar Roundup, por ejemplo, que es un pesticida de amplio espectro y me mata cualquier tipo de estos eh, mm, lepidópteros, que es el nombre técnico. Ahora bien, ¿qué pasa? Al utilizar estos productos agroquímicos como pesticidas, esos productos necesitan obligatoriamente algo que se llama un tiempo de carencia. ¿Qué es el tiempo de carencia? El tiempo que yo debo esperar entre la aplicación del agroquímico y el tiempo de la cosecha. Yo debo esperar unos días. Eso me lo dice a mí el frasco, el recipiente donde viene y las instrucciones del recipiente del químico que estoy utilizando. Muchas personas no esperan esos tiempos. Voy a poner un ejemplo. Hay varios tipos de agroquímicos, de pesticidas, unos que son sistémicos, que entran al sistema de la planta, y otros que son foliares, que se aplican en las hojas para el control de las plagas. Esos agroquímicos, voy a poner un ejemplo de alguno, necesitan un tiempo de carencia de 20 días. O sea, si hoy apliqué el agroquímico, debo esperar 20 días antes de cosechar. ¿Por qué? Porque es el tiempo prudente en el cual la planta misma metaboliza ese veneno y lo saca de su sistema. De esa manera usted al consumir ese producto pues no está consumiendo trazas de esos agroquímicos o no en dosis pues que puedan llegar a ser perjudiciales. ¿Qué pasa? Muchos agricultores o personas que no tienen el conocimiento del manejo de estos productos adicionan agroquímicos 3, 4 días antes de la cosecha. He visto a personas utilizando agroquímicos ya el alimento cosechado, ya el alimento cosechado. Le voy a poner, esto es una historia, yo estaba dando formación en el bello municipio de Huaque, Cundinamarca, eso cerquita a Choachí, o también se puede uno ir por Caques, ahí sube uno antes de Abasticos y llega a Huaque. Huaque es un pueblo muy pequeño, solo hay un hotel y el hotel queda todo el frente de la plaza de mercado, pues que es una calle, digámoslo así. Yo me desperté como a las 3 de la mañana porque escuché mucha algarabía y cuando me di cuenta estaban cargando habichuela para llevar abastos a Bogotá. Ya el carro cargado, la habichuela en costales, todo. Vi a personas fumigando con pesticidas ese producto. Ay, profe, no, mentiroso, lo estaban echando agua, no me mienta, porque usted para echar agua no se pone máscara, ni se pone una gorra, ni se pone un chaleco, pues para que no le caiga el veneno. Para echar agua no lo hace. Obviamente estaban echando un agroquímico, el producto ya iba para abastos a Bogotá, o sea que al término de 1 o 2 días ese alimento lo estaban consumiendo. Quiere decir que usted se iba a comer esa habichuela y tenía trazas de químicos que son bastante fuertes. Esto
yo espero que ese tipo de actuaciones sean más por desconocimiento que por dolo, o sea, por mala fe, porque una persona no sabe el daño que le está haciendo a otra, dejando trazas en esas cantidades de estos agroquímicos para que alguien los consuma. Es importante mencionar que eh, la agricultura orgánica da una salida completamente distinta. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? Nosotros, de hecho, de esta agricultura convencional, donde se utilizan pesticidas, herbicidas, fertilizantes, plaguicidas, tenemos culpa o somos culpables. ¿Por qué? Porque nos fijamos más en lo estético que en lo que llevamos dentro, ¿cierto? Eso puede sonar una frase de cajón, pero pasa. Muchas veces hay personas que pueden llegar a ser que no somos tan simpáticas, pero tenemos un bonito corazón. Un ejemplo. Con los alimentos pasa igual. Muchas veces nosotros no nos fijamos en esos alimentos que por fuera de pronto no se ven muy bonitos, pero que por dentro son alimentos completamente saludables, en términos de que no tienen trazas de pesticidas o de herbicidas o de algún tipo de producto. Algo similar pasa en el amor, ¿cierto? Personas que no son muy simpáticas, pero usted las conoce, se da cuenta que son muy bellas personas y termina enamorado de ellas. Eso suele pasar. Lastimosamente, la mayoría de personas no se fijan en las personas que de pronto no somos muy simpáticas o muy bonitas, entonces no se fijan y obviamente nos hacen el feo. O sea, puede pasar. Eh, Nosotros somos culpables porque los alimentos pasa igual. Nosotros si nos mandan a comprar un aguacate al supermercado, al Fruver, eh, buscamos el más bonito, el más rosadito, el más verdecito, el más brillante, el más carnosito, que no tenga ningún tipo de imperfección, porque realmente creemos que ese es el más saludable, el más bonito, el más jugoso. Eso hace años no ha pasado. El aguacate no era tan perfecto, ni la guayaba era tan perfecta, ni el tomate era tan perfecto. Todo tenía algún tipo de imperfección. Pero hoy en día no toleramos eso. Un producto que de pronto esté con un negrito, con un huequito, ya no lo vamos a consumir. Y en ese tema, la agricultura orgánica nos enseña algo. La agricultura orgánica es otra tendencia de hacer alimentos, de cultivar alimentos, porque utilizamos, en vez de productos convencionales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, utilizamos productos completamente orgánicos, productos que vienen de la misma naturaleza o que la misma naturaleza nos provee. Un ejemplo, voy a poner el caso del repollo de ahorita. Tengo el repollo y el repollo está siendo atacado por esa mariposita blanca que es un lepidóptero y me está dañando el cultivo de repollo, de lechuga. ¿Qué debo hacer yo? Entonces, si bajo la agricultura orgánica, yo puedo sembrar maticas de ají, por ejemplo. Y eso me va a controlar o me va a dispersar las maripositas que se me van a formar. No va a ser al 100%, o sea, no le va a decir que es que todas se las va a dispersar, ¿no? Solo le dispersa el 90%. Entonces, su cultivo pues tampoco va a tener ese grado de perfección que el mercado requiere, pero va a ser un producto que no tiene contacto con, eh, con productos químicos utilizados para el agro. ¿Listo? Entonces, importante mencionar eso. Hubo un ejemplo, a mí me hay un ejemplo que yo generalmente utilizo y me parece muy bueno, y es el caso que hay. Si alguien conoce el Valle del Cauca, va vía al valle, usted va para Cali o para Tuluá, usted empieza a ver la cantidad de cañaduzales que hay, pero es la cantidad de cañaduzales. Son tan grandes y tan amplios que usted se le pierde la mirada, se le pierde la vista cuando los está divisando, de la gran cantidad que hay. Es tan grande que allá no utilizan personas para fumigar, para utilizar herbicidas o algún tipo, sino que utilizan avionetas, de lo grandes que son. Y la avioneta pues empieza a utilizar los herbicidas, los plaguicidas, los fertilizantes para mejorar el cultivo. Lastimosamente al momento de producir panela o producir azúcar, esas trazas de esos agroquímicos pueden llegar a quedar en el producto final. Y lo que estamos consumiendo es consumiendo
trazas de cianuro, de organoclorados, organofosforados, que son altamente tóxicos y malignos para nuestra salud. ¿Qué hizo una empresa, un ingenio que saca azúcar orgánico? Cambió esas avionetas por unas avispas. Entonces, dentro de los cultivos lo que hacía era formar unas colonias de avispas y esas colonias de avispas colonizaban a un cucarroncito, que era el cucarroncito que, que dañaba el cultivo de la caña. Entonces, en ese sentido, eh, las personas pues que cuidaban el cultivo no tenían que estar aplicando herbicidas, sino manteniendo el cultivo de los panales de las avispas. La avispa que hacía llegaba y ponía sus huevos dentro del cucarrón y de esa manera hizo un control biológico de una plaga. Es una manera sencilla donde no utilizan ni agroquímicos ni nada por el estilo y produce un azúcar orgánico. Obviamente, estos productos que yo les menciono orgánicos, pues tienen otras características visuales. No van a ser el más bonito, no van a ser el más gordo, no van a ser el más brillante, no van a ser el más carnoso. Pueden tener un negrito, pueden tener una fibrita, pueden tener un huequito, pero eso no significa que el producto esté en malas condiciones. Antes, por el contrario, son productos que tienen muchos más beneficios para la salud que tendría un producto que ha sido muchas veces utilizado o susceptible a la utilización de agroquímicos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la utilización de productos o de semillas transgénicas que aún pues no tenemos la certeza que puede pasar a una o dos generaciones posteriores para la utilización de estas semillas. Nosotros como SENA siempre hemos fomentado la utilización de la agricultura orgánica. Es uno de nuestros principios siempre. ¿Por qué? Porque creemos que eso contribuye también al tema de la seguridad alimentaria. Comprar los agroquímicos, si alguien ha comprado o manejado el campo sabe que son carísimos. Un bulto de triple 15 puede valer 500.000 pesos. Y pues sí, le puede generar muchos beneficios a su cosecha, pero también el costo de los productos alimenticios incrementa notablemente. Por esta razón, pues nosotros nunca hemos recomendado ese tipo de agricultura. Vamos más con la agricultura tradicional que, pues obviamente, trae muchos más beneficios para nuestra salud. Eso hablando del tema de los agroquímicos. Otro tipo de elemento que nos puede traer a nosotros contaminantes químicos es el exceso de conservantes. Muchas personas que elaboran productos alimenticios, postres, chorizos, embutidos, hamburguesas, carne de hamburguesa, utilizan indiscriminadamente cierto tipo de productos que en dosis más altas de lo recomendado pueden generar problemas para la salud. Caso fundamental, los chorizos de carnicería. Estos chorizos hay que partir de algo, es que tampoco los hacen con la mejor carne. Los hacen con gordos, carne de cabeza, bueno, un montón de cosas que no es la mejor. Tampoco están las mejores condiciones, no es la carne más fresca, sino lo que va quedando. Y basado en eso, pues yo elaboro chorizos, sobre todo los chorizos que venden en las carnicerías. ¿Cuál es el problema? El señor carnicero va y se averigua, venga, yo que le echo a los chorizos para que cojan sabor. No, bien pueda vecino, échele sal de nitro, que eso, con eso agarran sabor y se ponen lo más de buenos. Pero realmente lo que está pasando con eso es que la sal nitral genera cáncer. Esa sal nitral en las dosificaciones que no son las permitidas, nosotros tenemos una resolución en Colombia que nos habla de la dosificación máxima permitida para conservantes, mejoradores de sabor, aditivos alimentarios, con el hecho o con el fin de no generar contraindicaciones a la salud. Entonces, en este sentido, pues tenemos que muchas personas exageran. Tengo uno que en una fábrica de arepas que le estaba echando 10 veces lo permitido de sorbato de potasio a una arepa para que durara más. Entonces ahí uno le empecé a decir, hombre, eso no se puede echar tanto, el sorbato de potasio tampoco es para eso.
En fin, entonces, ese exceso de conservantes muchas veces también puede generar problemas de salud y contaminación química de los alimentos. Y por último, vamos a hablar de la mala manipulación. ¿Qué es la mala manipulación? La mala manipulación hace referencia a malas prácticas que nosotros tenemos a la hora de manipular los alimentos. Por ejemplo, vamos a hablar de un compuesto químico que se genera por la tostión excesiva de productos de panadería, de azúcares reductores. Ejemplo, estoy tostando pan, estoy tostando una arepa, estoy tostando una galleta. Ese quemadito que ya se genera, que es una tostión ya excesiva, lo que se quema, produce una sustancia que se llama acrilamida. La acrilamida es una sustancia altamente tóxica que puede llegar a generar cáncer hepático, cáncer gástrico y que no, obviamente, no debe estar presente en los alimentos, pero que muchas veces nosotros, porque se nos pasó la tostión de una arepa o la tostión de un pan, nos comemos esos quemaditos. Esos quemaditos son más buenos con mantequilla, pero realmente lo que estamos haciendo es atentando contra nuestra salud. Listo, entonces, importante mencionar que ese tipo de prácticas de tostiones elevadas o dejar quemar los productos en el horno, en el sartén, no son buenas porque generan acrilamidas. Y las acrilamidas, obviamente, como se los vengo explicando, pues generan contraindicaciones para nuestra salud. Segundo elemento que puede generar eh, algún tipo de contaminación química por mala manipulación es la solanina. La solanina es un producto o una sustancia química natural, o sea que es producida por la misma planta, en ciertos casos donde dejamos retoñar algunos alimentos o los consumimos bichos, los, los- los consumimos verdes. Ejemplo claro de esto, la papa. La uchúa, el lulo, cuando los consumimos biches verdes, esos productos están llenos de un producto que se llama solanina. La solanina causa una intolerancia gástrica que nos puede llevar a afectaciones gastrointestinales o intoxicaciones en algunos casos. Estos productos, como la solanina, también están en las papas. Es como el producto en el cual más riesgo tenemos de consumirlo. Sobre todo papas que ya están retoñadas. A veces compramos el bulto de papas completo sabiendo que en la casa somos 4 personas y compramos pero el bulto. Y obviamente, como nosotros tenemos la creencia que las papas pues duran mucho tiempo, esas papas empiezan a retoñar, empiezan a salir de las raíces y empiezan a generar una sustancia que se llama solanina, que está en las solináceas. De ahí viene el nombre. Entonces, importante tener en cuenta que esos productos verdes o ya retoñados, en la papa también a veces nosotros cortamos una papita para hacer tajadas, para hacer un puré, para cocinar, y vemos que la papa está verde. Ese verde nosotros no lo debemos consumir, esa papa la debemos desechar, porque ese verdecito tiene, o eso es la sustancia que les estoy diciendo, que se llama solanina. ¿Listo? Entonces, desechado ese tipo de productos. Y otra práctica, bueno, aquí una pregunta, Alejandra. Alejandra, adelante. Tienes una pregunta, puedes formular. Bueno, creo que te arrepentiste, Alejandra, ¿o qué? Había levantado la mano. Listo. Otro elemento, digamos, de mala manipulación es el BPA. El BPA o bisfenol A. El bisfenol A es un producto químico derivado del petróleo. A ver si lo tengo aquí copiadito. Aquí lo tengo. Voy a aumentar de tamaño para que lo vean. Este bisfenol A, este producto es un derivado químico que viene del petróleo y está presente en plástico. Ustedes saben que el plástico es un derivado del petróleo y sobre todo el PET.
el polietileno tereftalato, el PET, o las botellas PET, muchas veces están o tienen contacto con este producto. Este producto, ese bisfenol A, es un producto que puede generar problemas médicos, puede generar intoxicaciones si sube los niveles en sangre, genera daños renales bastante graves, bastante importantes, y lo encontramos principalmente en las botellitas de plástico, ¿cierto? ¿Cuáles botellitas de plástico? Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una botella de plástico, no la tengo acá, la que yo tomo agua. Esa botellita me valió como 40.000 pesos. Y yo una vez la llevé a clase, cuando estábamos en presencialidad y estábamos hablando del tema, y les dije, mire la botellita que compré, me valió 40.000 pesos. Una señora me dijo, profe, usted es muy bobo, esas botellas de plástico las venden allí en el agáchese de los chinos a 2.000 pesos. Ustedes lo tumbaron. Y yo le digo, ¿cómo le parece que no me tumbaron? Esas botellas que venden los chinos son botellas que el plástico con el cual las hacen no es un plástico libre de bisfenol A, o no tiene la leyenda en la botella que dice libre de BPA, o en inglés BPA free. No tiene esa leyenda. Quiere decir que el plástico con el que son elaboradas es un plástico que tiene bisfenol, y por lo tanto yo estoy cuidando mi salud. Si yo quiero un plástico libre de bisfenol, pues debo comprarlo en un sitio donde venden botellitas para esto, llámese Toto, yo no sé, llámese donde venden los productos de cocina, en fin. Y claramente tiene que tener una leyenda que dice libre de BPA. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente, si es una botella plástica de PET normal de agua y nosotros la utilizamos y la utilizamos y la utilizamos y la utilizamos, esos productos químicos empiezan a migrar del plástico al agua o al líquido que estemos ingiriendo. Pero eso nada más pasa una vez. Pero en una botella que yo utilice, por ejemplo, voy y compro una botellita de esos donde los chinos a 2.000 pesos, es una botella que tiene bisfenol. El bisfenol está en el empaque, en el plástico del empaque, y empieza a migrar del empaque al líquido. Entonces yo todos los días estoy tomando bisfenol, todos los días, porque yo me la llevo para el trabajo, por ejemplo, y todos los días tomo, vuelvo por la noche, la lavo bien, ojo, lávenla. Eso hay que lavarlo porque tenemos bacterias en la boca que empiezan a descomponerse. Y vuelvo y la lleno, y vuelvo y tomo bisfenol, y vuelvo y la lleno, y vuelvo y tomo bisfenol. Entonces, por eso, siempre que utilicemos estas botellitas para tomar agua, que son muy de moda, para el gimnasio, para salir a caminar, lo que sea, siempre esas botellas deben tener la leyenda, o deben decir que son libres de BPA o libres de bisfenol A. Bien sea que lo diga en inglés libre de BPA, o en inglés BPA free, en español o en inglés, pero deben decirlo. ¿Por qué? Porque, pues, como lo vengo diciendo, es un producto químico que puede atentar contra nuestra salud. Vamos a hacer una pequeña introducción a los contaminantes biológicos, pero antes de eso les voy a explicar algo, porque quiero dejarlos como para la próxima clase, para que no nos queden muchos. Vamos a hablar algo de la contaminación cruzada. Esta no es no es un tipo como tal, sino una forma que debemos siempre tener presente, porque esta forma de contaminación cruzada, si se da en nuestro establecimiento comercial, llámese restaurante, cafetería, panadería, tienda, esto nos implica a nosotros un cierre inmediato o una medida sanitaria. Entonces tenemos un ejemplo, una tabla limpia, tabla que no puede ser de madera, ojo, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos o vamos a arreglar un pescado con el cuchillo, con la tabla. Ponemos el pescado ahí, lo arreglamos, le quitamos las escamas, lo evisceramos, todo lo arreglamos. Y esa tabla pues queda contaminada de las bacterias propias del pescado. Sin lavarla y sin desinfectarla, voy y corto los tomates para la ensalada ahí. ¿Qué pasa? Los tomates se contaminan con este, digamos que el cuchillo tampoco lo lave, entonces el cuchillo también puede ser una fuente de contaminación cruzada. Esos tomaticos que yo tengo ahí, pues se contaminaron y los preparo para la ensalada. Termino, barato ese pescado, me transmitió el cólera, por ejemplo. Voy a ser exagerado.
y eso me puede llevar a mí incluso a la muerte. Entonces, esto es la contaminación cruzada. ¿Listo? Vamos a hablar de que, por ejemplo, ese pescado tenía parásitos y esos parásitos pues quedaron, me los consumí y al cabo de unos meses empecé con ascaris, con lombrices, con helmintos, cualquier tipo de parásito en mi intestino, producto de una mala práctica como lo es la contaminación cruzada. En nuestra próxima clase, que será el día jueves, vamos a hablar de los tipos de contaminante biológico que hay, que tenemos tres, lo que son las bacterias, los parásitos, los hongos y los virus. Son las cuatro fuentes biológicas de contaminación de alimentos. Vamos a hablar medianamente, muy por encima, porque no me puedo detener en ese tema. Es un tema de microbiología, pues que exige otros niveles, pero vamos a hablar de una manera básica que usted pueda tener herramientas y elementos que le sirvan para tener una introducción sobre estos contaminantes, cómo actúan, cómo se pueden controlar, a qué están expuestos, a qué no. Y en la clase que sigue, que es una de las más importantes, vamos a aprender cómo manejarlos, ¿cierto? Cómo podemos nosotros minimizar el riesgo de estos contaminantes biológicos. Por hoy voy a terminar la clase aquí para que no me quede cortada frente a los contaminantes biológicos. Entonces abro la discusión en el micrófono por si tienen en ese momento algún tipo de pregunta. Pueden levantar la manito, pueden abrir el micrófono y con mucho gusto los escuchamos. Bueno, veo que tal vez no, de todas maneras quedan abiertos el canal del chat, si lo tienen. Ofelia, adelante. Ofelia Borda, te escuchamos. Tienes que abrir el micrófono para poder hablar. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Quería saber si, por ejemplo, los envases que viene el aceite, que uno a veces los reutiliza, también vienen contaminados con BPA. Muy buena pregunta. No, en Colombia ya hay una resolución que exige a las empresas que empacan productos a nivel nacional, ¿no? Que deben estar esos plásticos libres de BPA, ¿sí? Pero lo hablo sobre todo con los productos importados. Y yo no es que le tenga aversión a los chinos, no, sino que ellos por trabajar barato, pues no producen de la mejor calidad. Entonces, sobre todo los productos, los platos, los pocillos, los, eh, los recipientes para almacenar agua de los chinos, esos que usted encuentra en los agaches y todo, son malísimos. Eso, mejor dicho, déjenlos, si tiene platicos, déjenlos para poner las matas encima. No trate de no utilizarlos para consumir alimentos porque pueden tener trazas de ciertos productos que son tóxicos, como el BPA. Entonces, en términos generales, lo que nosotros tenemos como a nivel nacional, la producción nacional, el agua, gaseosas, jugos, todo eso, no, son productos o plásticos libres de BPA. Pero estos importados que vienen de la China, no. Ellos hacen eso, el peor plástico, el más barato que haya, para elaborar esos productos de almacenamiento. Entonces, por eso usted se va para esos sitios y vajillas de plástico. Yo no voy a negar, la vajilla de plástico es muy buena porque no se quiebra, no se daña, si se cae no le pasa nada, pero ese plástico, sobre todo el de los chinos, usted se va para allá y consigue esos platos chinos a 1.000 pesos y a 2.000 pesos, son bastante tóxicos porque el plástico que usan es pésimo, es de la peor calidad que hay. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Pueden levantar el micrófono o... Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchas? noches, Alejandra, ¿cómo estás? Lo logré, bien, gracias. Profe, ahora hablabas de la solanina, entendí que era una sustancia producida de manera natural en los alimentos biches, ¿cierto? Pero Sí. posteriormente hablaste de los alimentos sobremaduros, que son los que ya tienen raíces, por ejemplo, los que ya han empezado otra vez su proceso de, digamos, como hacia la semilla, ¿no? Son los que les va saliendo los tallitos, esos ya están sobremaduros, pero entonces la solanina está en los dos. No, la solanina está en las solináceas, ¿cierto? Las solináceas son algunas plantas que producen frutos de las más comunes que tenemos, la papa es una, el lulo, la uchuva. Cuando las consumimos biches,
esa sustancia está en los niveles más altos. Y cuando está en su etapa ya terminal, como en el caso que se empieza a retoñar de la papa, también están los niveles más altos. A pesar de que el calor puede inactivar medianamente esa sustancia, no lo hace del todo, en la papa sí queda presente cuando se retoña o cuando está verde. Entonces tú ves a veces que cogen la papa y hay unos pedazos verdes de la papa que es amargo y sabe maluco. Esa papa no se debe consumir y cuando la dejamos retoñar tampoco, porque los niveles de solanina vuelven a incrementarse. Eso pues ya la planta internamente los utiliza como un factor de germinación. Entonces, siempre está en las etapas tempranas, cuando está biche, por ejemplo, en la uchuva y en el lulo, y en las etapas ya terminales como en la papa, ¿cierto? Que ya se empieza a retoñar, esa sustancia incrementa sus niveles nuevamente. Otra pregunta, inquietud, aclaración. Adelante. Gracias. Listo, Alejandra, con mucho gusto. Bueno, Juan David, sí, adelante. hablas con David Forero, estamos viendo aquí por el mismo computador. Listo, David, adelante. Yo tengo una pregunta con respecto al empaque de productos calientes en plásticos, en garrafones. No sé si de pronto la temperatura influye también en la migración de polímeros a los alimentos, igual que en frío, o tiene alguna diferencia. No, tienes toda la razón. Nosotros no debemos empacar alimentos calientes nunca en recipientes plásticos. Es lo ideal no hacerlo. ¿Por qué? Porque esto aumenta la solubilidad y la transferencia de masa de los productos plásticos a los alimentos líquidos que estén contenidos en el recipiente. Una de las características de la solubilidad también es la temperatura. Entonces, entre el alimento esté más caliente, pues más transferencia de masa se va a dar entre el empaque y el alimento. Eso es lo primero. El único recipiente, y yo se los voy a decir de una vez, para mí el mejor recipiente que hay, el mejor de todos para almacenar alimentos, el mejor es el vidrio. Nada va a superar, nunca jamás va a superar el vidrio, porque el vidrio tiene una característica, primero, y es 100% reciclable, 100%, uno. Dos, me permite empacar en frío, en caliente, es totalmente inocuo, no reacciona con el alimento de ninguna manera, es totalmente inocuo, es totalmente limpio, permite que el alimento se vea translúcido, tiene muchas características, le da hermeticidad, le da conservación. Para mí el mejor producto para empacar alimentos es el vidrio. ¿Cuál es el problema? Que es un poco costoso, pero siempre lo voy a preferir frente a cualquier otro tipo de empaque, es el mejor de todos, porque no migra. Yo puedo empacar caliente en vidrio, de hecho se hace empacar caliente para empacar conservas, para empacar mermeladas, para empacar antipasto. Debo empacarlo caliente para poder generar ese sello con las tapitas que como que saltan, que hacen clic. Eso es el vacío. Entonces, muy buena tu pregunta. No debemos nunca utilizar estos productos plástico en caliente. De ahí que vuelvo a decir nuevamente que los productos o los recipientes de pocillos y vajilla que sea de plástico, si vamos a empacar, si vamos a contener sopas, jugos, chocolate, café, pues obviamente ese calor aumenta la solubilidad del plástico al elemento que estamos consumiendo. Muy buena tu pregunta. Miriam, adelante. Gracias, profe. Buenas noches. Y en el caso de los empaques en cerámica o los utensilios en cerámica. Un ejemplo, un pocillo, por ejemplo, en cerámica. Sí, como los platos. Sí. No, no hay ningún problema. Hay algunos que los que utilizan o generalmente los artesanos que son pintados a mano y con el tiempo la pintura se desgasta o incluso con los alimentos calientes. Bueno, ahí hay una cosa que es las cerámicas. Cuando hablo de cerámicas, estoy hablando de, por ejemplo, porcelanas o productos cerámicos. La vajilla normal que tenemos en nuestra casa, ¿no? Esa vajilla, esa cerámica también es inerte
para contener los alimentos. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de pocillos o cerámica artesanal, mucho cuidado con este tipo de cerámicas, porque estas cerámicas a veces pueden estar pintadas con pinturas a base de plomo. Entonces, a veces contenemos cafecito, pasa mucho. Mira, a mí me regalaron hace poquito una vajilla muy bonita, en barro y tal cosa, pero por dentro se ve que tiene un recubrimiento de pintura para que no se dañe y se desgaste. Obviamente esa pintura pues no va a ser una pintura epóxica de otras condiciones, es una pintura posiblemente a base de plomo, que si yo tengo o elaboro el producto ahí, pues voy a tener problemas de salud bastante graves, ¿no? Bastante graves. Entonces, esas cerámicas, sobre todo las artesanales, súper bonitas, déjenlas guardadas allá en a la cena de adorno, pero no consuman alimentos ahí porque esas pinturas, como no sabemos pinturas a base de qué son, pueden reaccionar con el alimento y la podemos estar consumiendo. Muy buena tu pregunta también. Ana María Tunjo, adelante. Debes abrir el micrófono, Ana María, porque no te escuchamos. Buenas noches, Ay, profe. sí, buenas noches, Ana María. Bueno, te pregunta, debido a este tema, una vendedora de tintos que vende sus vasitos desechables de cartón o en plástico, ¿cuál sería como el menos peor, digamos así? Para mí, al menos peor, por temas ambientales y por temas de alimentos, sería el cartoncito. Ya encontramos un cartón biodegradable. Bueno, no es cartón del todo. Ese cartoncito tiene un recubrimiento plástico, pero es una capita bastante delgada. No hay ningún problema. Es recomendable. Ahorita es muy utilizado en alimentos, el cafecito, todo esto. Tratemos de evitar al máximo el plástico, por favor. El plástico nos está matando. Ya en este momento hay más plástico que peces en el mar. Gracias, profe. Entonces, por favor, tratar de evitarlo al máximo. Estos empaques que son de un cartoncito, es un cartoncito que es completamente biodegradable. ¿Listo? Ana Lucía, adelante, Ana Lucía Parra. Ana Lucía, debes abrir el micrófono para poder hablar, que no te escuchamos. Ahí sí. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Le quería hacer la pregunta, los frasquitos que usamos para empacar yogur, ¿su merced qué aconseja? No hay otra forma de hacerlo. Bien sea las tarrinas o bien sea las tarrinas son de PET o son de polietileno de alta o de baja densidad. Eso depende en qué los estés empacando. No hay ningún problema. Vuelvo, insisto, lo ideal para mí sería el vidrio, pero eso pues incrementa los costos. Mientras tanto, pues utilizar los productos de plástico que normalmente se utilizan para empacar alimentos. No hay ningún problema. Ya pues en Colombia está normado que esos empaques pues deben ir libres de PET, entonces no va a tener ningún inconveniente. El único inconveniente es en tipos ambientales, ¿no? El manejo de esos plásticos para poderlos reciclar. Edwin, Gracias, ¿tienes profesor. alguna pregunta? Doña Ana Lucía, perdón, me habló. Mil gracias. Bueno, señor. Edwin, tienes la mano levantada. Buenas noches a todos, buenas noches, profe. Buenas noches. Tengo una pregunta, no sé si usted tenga conocimiento. Las ollas tradicionales, esas de barro que son como negras, en los restaurantes las ponen o sirven ahí en esas bandejas. ¿Eso tiene ese color negro es de fabricación o es que se pinta o no sé si usted tiene algún conocimiento sobre eso? Sí, eso es una pintura natural que se le adiciona al barro. Son ollas de barro. Ese recubrimiento negro que ustedes ven es como una especie de pintura que adicionan. No es recomendable en alimentos utilizar ese tipo de ollas. No, no, no solo por el tema de la pintura que estén utilizando, sino porque no son del todo impermeables. Si usted, por ejemplo, utiliza esas ollas de barro, los mojos que llaman, eh,
esos elementos para contener alimentos son porosos. Eso lo vamos a ver más adelante. Son porosos y retienen humedad. Y en esa humedad se pueden quedar viviendo microorganismos que pueden generar contaminación en los alimentos. Entonces, no solo por el tema de pintura, sino por el tema sanitario, tema microbiológico, no son recomendables ese tipo de ollas y obviamente madera tampoco. Si ustedes ven en los restaurantes que le sirven a uno de pronto asados y le ponen una tabla de madera, a veces donde soporta como la, como el sartencito que le van a uno caliente, eso no es recomendable tampoco porque genera mucho hongo y mucha suciedad. Entonces, obviamente no. Ofelia Barbosa, tienes la manito levantada. Adelante, abre el micrófono para hablar. Borda. Profe, dos preguntas. Si yo quiero elaborar un alimento 100% orgánico, ¿le puedo adicionar conservantes? Y la otra es cómo afectaría a un alimento empacado en empaquitos de icopor, por ejemplo, los postres, esos alimentos. Gracias. Bueno, súper buena la pregunta. Primero, el icopor, ojalá no lo utilicemos nunca. El icopor es uno de los peores plásticos que hay. No se puede reciclar. Es una porquería, dura años en descomponerse. Es muy bueno porque conserva el calor, sí, pero tiene un daño ambiental tenaz, horrible. Por favor, no utilizarlo en lo menos posible. El icopor es pésimo, ¿no? Es pésimo el icopor. Y por otro lado, frente a la pregunta de qué se puede utilizar como en reemplazo de ese icopor, pues hay otro tipo de plásticos que no es icopor, como el plástico normal del vasito desechable. Esa es como una de las opciones que nosotros tenemos para poderlo cambiar. Tampoco es lo ideal, ¿cierto? Pero ese icopor sí tratar de que se utilice lo menos posible. Eso sí es supremamente malo en términos ambientales, ¿no? Jairo Eduardo, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches. Profesor, una pregunta. Ahorita con todo este tema de la tendencia de lo biodegradable y de lo orgánico, hay una tendencia en algunas personas que vuelven a la bolsa de papel, pero en ese uso de la bolsa de papel se podría colocar cualquier tipo de producto y se evitaría ya, o sea, se podría de alguna forma, o sea, mi pregunta es, al utilizar esa demanda de bolsas de papel en productos, ¿se evitaría alguna contaminación? ¿De qué forma se evitaría alguna contaminación que se llegue a presentar al producto? Bueno, aquí lastimosamente no es así. Estas bolsas de papel, perdón, doña Ofelia, no le respondí la otra pregunta que me acordé. Si yo quiero, Ay, bueno, profe, yo estoy pendiente, gracias. si yo quiero producir un alimento orgánico, primero lo que yo tengo que hablar es de la manera primaria, cómo lo elaboro. Entonces, obviamente, no utilizo agroquímicos, es lo primero. Y lo segundo, pues si es un producto ya elaborado, obviamente no puedo utilizar conservantes para decir que es un producto 100% natural. Ahí lo podría utilizar, pero si utilizo conservantes ya no sería un producto 100% natural y pues dañaría el tema orgánico del cual se produjo primariamente. Y para responderle a Jairo, estas bolsas de papel lastimosamente a veces son hechas de papel reciclado que no cumple las condiciones de grado alimenticio. Entonces, muchas veces ese papel lo que puede hacer es contaminarnos el producto. Pues yo que lo vea, es como la tendencia otra vez como en las panaderías, ya no le empacan el pan en bolsas, sino que otra vez se lo están empacando uno en bolsas de papel, o va a la tienda y le empacan eso, o yo me acuerdo hace años en las farmacias, pues obviamente hoy le dan a uno una bolsita, pero hace años en las farmacias le empacaban a usted los medicamentos como envueltos en papel, y se los empacaban y así se los llevaba a uno. Es una tendencia que está pasando ahorita, sin embargo, pues en temas de inocuidad alimentaria el papel no es la mejor opción. Hay otras opciones mucho mejores. Sobre todo no es por el papel en sí, sino porque el papel que se utiliza muchas veces no es papel grado alimentario. Entonces ahí es donde vienen los inconvenientes. Si fuera un papel grado alimentario que yo puedo utilizar para alimentos, no tendría ningún problema en utilizarlo
dentro de esa tendencia. Jairo, adelante. Sí, profe. ¿Cómo se identificaría ese papel de grado alimentario? Bueno, esos papeles especiales tienen que ser suministrados por una empresa que suministre empaques para alimentos. Un ejemplo, una de tantas, se llama Alico. Alico de Colombia es una empresa que produce empaques para alimentos. Entre esos produce celulosas. Cuando hablamos de papel hablamos de celulosas para empacar alimentos, ¿cierto? Para empacar alimentos. Bien sea para empaque primario, para empaque secundario, y ellos te pueden dar toda la asesoría frente a la utilización de esos empaques. ¿Cuál es el problema cuando utilizamos empaques de papel que son de pronto el papel de papelería, que es papel craft, y ahí hacen bolsas de papel? Pues obviamente ese papel no es de grado alimentario porque es hecho de cualquier manera, puede tener incluso trazas a la hora de manejar el papel. Esta celulosa pues la tienen que mezclar con algún tipo de químicos, y esos químicos pueden llegar a pasar al alimento. Entonces, por eso, siempre que se utilicen celulosas o derivados de la celulosa, deben ser de grado alimentario. ¿Cómo lo buscas? Con una empresa que se dedique a hacer empaques de alimentos para papel. Ellos te certifican que ese papel es grado alimentario. Además de eso, cuando te lo entregan con pruebas microbiológicas. O sea, le hacen un cultivo para demostrarte que ese papel es estéril y que no hay microorganismos viviendo en él. Ah, ok, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, inquietud, aclaración, preguntas? Bueno. Entonces, no siendo más, siendo las 7 de la noche, terminamos entonces nuestra sesión. Nos veríamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Mañana en horas de la mañana les subo el video y les subo la evidencia para que la puedan diligenciar. De igual manera, las personas que no se pueden conectar, pues ahí les queda la clase mañana grabada para que la puedan ver. Feliz noche para todos, que descansen. Muchas gracias por haberse conectado y por su participación. Feliz noche para todos. Gracias, profe, que pase buena noche. Feliz noche, bendiciones a todos. Buenas noches, profe.